Bueno, en este video voy a presentar un argumento en defensa de mi teoría que dice que el tiempo y el espacio son objetivos. Voy a hacer una analogía y esta analogía yo voy a explicar las sutilezas que tiene para que no genere confusiones al respecto. Bueno, la analogía es la siguiente. Yo quiero que te imagines un río que fluye, que tiene un caudal muy grande. Hazte el imaginario de este río que fluye, este río que va. Y este río, en este caso, vendría a estar relacionado con el tiempo en ese fluir. Está en un espacio, ¿cierto? Digamos que recorre cierto trayecto. Entonces hay una relación de ahí del tiempo con el espacio en este río que nos estamos imaginando por ese fluir que lleva. Ahora bien, en este río hay diferentes peces. Cada uno de esos peces tiene diferentes propiedades. El mismo río tiene sus propiedades diferentes con respecto también a los mismos peces. Es decir, no es lo mismo las propiedades del río que las propiedades que tiene el pez, porque una cosa es un río y otra cosa son los peces que están en el río. Reconocemos esas diferencias, ¿cierto? Y los peces pueden nadar en contracorriente con respecto a ese río, pero miremos que en este caso el río sigue fluyendo, es decir, ese tiempo sigue transcurriendo, que una persona corra, digamos, hacia atrás o hacia adelante, en este caso un pez que vaya, digamos, en contravía de la manera en que fluye ese tiempo, en la manera en cómo se desenvuelve en el ahora ese tiempo, en ese fluir, no está haciendo que ese pez vaya al pasado, sino que está fluyendo en contracorriente. Es como si yo al caminar hacia atrás, digamos, simplemente me estoy moviendo en el tiempo, pero en el espacio estoy caminando hacia atrás, no estoy yendo al pasado. Eso lo podemos ver con peces, en este caso, que se pueden incluso estar desenvolviendo de diferentes maneras en el río, pero este río sigue fluyendo, es decir, el tiempo sigue fluyendo en ese ahora y ya los peces se mueven conforme a sus propiedades con respecto al mismo. Por supuesto que este río, en analogía con el tiempo y el espacio, tiene diferentes propiedades de las que reconocemos, digamos, normalmente, de la gravedad, digamos, cuando pensamos, por ejemplo, la Tierra, si es muy grande con relación a la Luna, pero podemos hallar efectos, digamos, a escala pequeña de lo que puede suscitar las influencias de estos peces en el río o de grandes peces en el río, del cómo se desenvuelven con sus diferentes propiedades. Es decir, no sigue estando tan alejado de esos grandes fenómenos que nos imaginamos, y lo que se intenta enmarcar aquí es que pese a cómo se muevan estos peces en el río, ellos, digamos que no han generado otro río por moverse como otro tiempo relativo, sino que siguen en el mismo río, se desenvuelven de maneras diferentes en el mismo río, en el mismo tiempo. No han ido al futuro. Si un pez va muy rápido en este río, no ha ido al futuro por nadar muy rápido. Si va muy lento, no se queda en el pasado por ir muy lento, sino que sigue nadando en el mismo río, en el mismo espacio en el que se da el río. Entonces ahí habría que hacer, digamos, una relación con esta cuestión de la relatividad, que intenta hacer parecer como si esa objetividad, en este caso del río y del lugar en el que se está desplazando, no existieran por ese carácter relativo, y sino que lo que existe son un montón de diferencias que hay que bregar a conectar, y no más bien que toda esa serie de fenómenos y de diferencias se conectan de manera objetiva con sus propios contenidos, con sus propios conceptos, y que es conforme a las propiedades que tienen estos diferentes fenómenos que se pueden relacionar. Es decir, reconocemos que hay un tiempo, reconocemos que hay un espacio, reconocemos que hay unos peces, y
¿Qué más? Reconocemos que ese tiempo se desenvuelve de cierto modo, el espacio se da de cierto modo, los peces se desenvuelven de cierto modo porque tienen ciertas propiedades, pero esas maneras de ser que hemos analizado y que le hemos descubierto a ese fluir del tiempo no niegan el tiempo mismo, no niegan esos conceptos, no niegan esa objetividad. Y eso es lo que quiero que se entienda en defensa de ese carácter objetivo del tiempo y del espacio, y que no porque uno reconozca eso está negando un carácter relativo, es decir, un cómo se puedan desenvolver los diferentes fenómenos de la existencia con respecto a los conceptos del tiempo y el espacio mismo, sino que aclara esta cuestión desde una situación de totalidad y nos permite hacer a una imagen de cómo se están comportando los diferentes fenómenos de la existencia, nos permite situar esos hallazgos de la física sin que desde la filosofía se esté negando su valor, sin que desde la filosofía se esté negando a lo que ellos llegaron con sus desarrollos teóricos. Espero que este argumento se entienda, que lo disfrutes, que lo medites, que lo analices y nada, el conocimiento está para ser compartido. Un abrazo.